Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo y la motivación. Por ejemplo, el día de hoy quiero dejarte un mensajito que me parece muy importante y es: enfócate en lo que está en tu control. Y eso te va a quitar muchísimos problemas. Este tema está relacionado con tu desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión, porque eso va a ayudarte a que estés tranquilo, a que te quites pensamientos que no te ayudan y a que vayas cultivando una mentalidad de crecimiento. Mira, ¿a qué me refiero cuando te digo que te enfoques en todo aquello que está en tu control? En ocasiones invertimos muchísimo tiempo pensando, revisando decisiones que tenemos que tomar que no valen la pena o que no está en tus manos modificar. Por ejemplo, imagínate que no está en tu control si tu jefe reconoce el excelente trabajo que desempeñas todos los días. No está en tu control si los compañeritos se organizan para irse a comer y no te incluyen. Por ejemplo, no está en tu control que modifiquen los objetivos de la empresa sin previo aviso y de repente tengas que cumplirlos al doble. No está en tu control que pongan juntas de último minuto y sin avisarte justo cuando estás súper cansado y ya lo que quieres es regresar a casa. Eso no está en tu control. Tampoco está en tu control que tu pareja comprenda por la situación que estás pasando actualmente. No está en tu control que tu pareja se sienta extraño o que simplemente no quiera conversar algunas cosas contigo. No está en tu control que la persona que te guste o aquella persona que tanto te interesa te llame. No está en tu control que la persona que tanto quisieras que estuviera contigo te llame y comprenda la situación por la que estás pasando. No está en tu control que, por ejemplo, el banco modifique la tasa de interés de ese préstamo que solicitaste. No está en tu control que te modifiquen la fecha de la cita con el doctor que tanto te importa. No está en tu control que, por ejemplo, haya situaciones climáticas que cambian de un día para otro. No está en tu control el cambio de precios de algún artículo que tú tanto deseabas comprar en este mes. Todo eso, nada está en tu control. De manera que si tú te enfocas en ese tipo de situaciones, te puedes generar un mal día, te puedes generar angustia y eso lo que va a hacer es que estés dándole vueltas a pensamientos que no te van a agregar valor. Por esa razón, mi recomendación para ti es que te enfoques en todo aquello que sí está en tu control. ¿Y qué es lo que sí está en tu control? Sí está en tu control la forma en cómo reaccionas cuando se presentan estas situaciones. Por ejemplo, si tu jefe no puede ver todo el buen trabajo que haces todos los días, sí está en tu control mantener un pensamiento de calma, estar orgulloso por todas las cosas que sí haces bien y porque te has venido desarrollando a lo largo de los últimos años en tu trabajo. Sí está en tu control, por ejemplo, quedarte tranquilo si probablemente los compañeritos se organizan, se van a comer y casualmente te omiten y no te extienden una invitación. Está en tu control quedarte tranquilo y saber que en ocasiones las personas actuamos de formas impredecibles. De manera que todo eso sí está en tu control. Mientras que no puedes, por ejemplo, controlar el banco y que se haga una modificación de las tasas de interés, porque eso no necesariamente está en tu control. Sí está en tu control estar tranquilo, estar en paz y saber que las cosas van a salir como tienen que salir y que tú vas a poder cumplir con todas tus responsabilidades. Está en tu control reaccionar de una forma tranquila para estar atento cuando el doctor te diga que cambiaron los resultados de un examen o que se modificó la fecha para ofrecerte la consulta en el siguiente mes, por ejemplo. Sí está en tu control estar tranquilo, enfocado en las cosas que tienes que hacer. De manera que esa es mi recomendación, que trates de invertir tu energía y tu atención
en todas aquellas cosas que te agregan valor, en todas aquellas cosas que te generan tranquilidad y que está en tus manos modificar. Porque si bien no podemos estar atentos o no podemos controlar cómo van a reaccionar otras personas con nosotros o qué va a suceder en el mundo exterior, en la parte del clima o en la parte de las noticias o algunas cosas que probablemente tú no tienes injerencia en ese tipo de decisiones que se toman. Todo eso no está en tu control. Pero sí está en tu control estar tranquilo, sí está en tu control que trates de cultivar pensamientos que te ayudan, sí está en tu control que en el momento en el que llega la preocupación, trates de conservar la tranquilidad, trates de conservar, estar atento y presente en ese momento para que no te angusties, para que evites caer en la tristeza, en la depresión o incluso en casos extremos en la ansiedad. Todo esto te va a ayudar a que tengas una mejor vida, a que sea más plena y a que poco a poco vayas tomando decisiones más asertivas. Si te enfocas en todo aquello que sí puedes modificar, entonces tú vas a ser más feliz, vas a estar más tranquilo y verás cómo poco a poco te vuelves más eficaz. Bueno, espero que esta información te sea de utilidad. Ponla en práctica en las pequeñas situaciones que vivimos todos los días y aprovecho la oportunidad para desearte que tengas muy lindo día y espero verte pronto.